¿Eh? No es exactamente la misma pregunta, es la misma respuesta. Me preguntan una cosa que tiene, cuya respuesta es la misma que. A lo mejor podía calcular el trabajo por otro lado. Ok. Vamos a hacer, para terminar, otro problema que requiere un poco más de ingenio. Esto también es un ejemplo de un parcial, pero es menos convencional. Dice así, se tiene una caja totalmente adiabática. Quiere decir que acá no entra ni sale calor. Y se tiene un pistón, también adiabático, que puede correr a la derecha o a la izquierda. Aquí se tienen n moles de un gas a una cierta presión, a un cierto volumen inicial y a una cierta temperatura inicial. Y acá del otro lado también se tienen n moles a la misma presión, igual volumen y igual temperatura. El volumen total del recinto es 2 veces B sub 0. Acá hay un gas en equilibrio térmico y acá hay un gas en equilibrio térmico. Entonces, aquí, a través de esta resistencia eléctrica, se calienta este gas. Se le mete calor a este gas a través de un dispositivo, que es una resistencia eléctrica, y entonces este gas se dilata. Se dilata y el pistón se corre. Y dice que la dilatación dice que entra calor, se calienta y se dilata hasta que la presión en el lado derecho va de P sub 0 a 27 octavos de P sub 0. Yo no voy a hacer el problema numéricamente. Entonces pregunta, ¿cuánto vale la temperatura final en B? Pregunta, el trabajo realizado sobre B, la temperatura final de A, la cantidad de calor que entra en A, y la variación de entropía del gas en A. Ese es el problema. Entonces, recinto A, recinto B.
Entonces, ¿qué tengo que pensar? Evidentemente, aquí se incorpora calor, solo acá. Esto se dilata, comprime el gas de la derecha, hasta que la presión de la derecha llega a este valor. Entonces, lo primero que tengo que pensar es que, bueno, él dice que la evolución es lenta y que los sistemas inician y finalizan, ese es el estado final, en un estado de equilibrio. Tengo que pensar que cuando finaliza la expansión de A, la presión a ambos lados es la misma, se equilibra, puesto que vuelve a ser un estado de equilibrio. Este se dilata, comprime a este gas y la presión a ambos lados del pistón es la misma. De lo contrario, se estaría desplazando a la derecha o a la izquierda. Muy bien. Entonces, vayamos con la evolución de B. ¿Qué tipo de evolución va a ser B? Digan algo. Oigo ofertas. ¿Perdón? No. No. Lo comprimen. El volumen se reduce. No. Va a ser adiabática. Está bien lo que dice no sé quién. ¿Por qué? Porque no le entra calor. Tiene paredes adiabáticas. No le entra calor. Lo comprimen sin meter calor. Es una compresión adiabática. B. Entonces, lo que puedo decir es que P sub 0 por B sub 0 a la gamma es igual a, la voy a llamar P sub 1 a la presión final. Esta. Esta que es mayor, B sub 1 por V sub 1 a la gamma. Bueno, entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que esta es conocida, entonces me queda que P sub 0, B sub 0 a la gamma es igual a 27 octavos de P sub 0 por V sub 1 a la gamma. O sea que V sub 1 a la gamma es 8 de 27 por V sub 0 a la gamma. O sea que esto me queda una exponencial, ¿no? Porque gamma por el logaritmo de B sub 1 es igual al logaritmo de 8 sobre 27 más gamma logaritmo de B sub 0, quiere decir que el logaritmo de B sub 1 es 1 sobre gamma logaritmo de 8 sobre 27 más el logaritmo de B sub 0, quiere decir que V sub 1 es igual a E elevado a la logaritmo de B sub 0 más 1 sobre gamma logaritmo de 8 sobre 27. 8 sobre 27
¿Qué es qué? Es 2/3 al cubo, sí. Pero no sé si me sirve de mucho. De todas maneras, no me voy a preocupar demasiado en invertir esta relación. Me queda una ecuación exponencial que en su forma reducida es esta. Para sacar este gamma lo bajo con los logaritmos y me va a quedar que la inversa del logaritmo es una exponencial que se hace en un 3×4 con una calculadora. Pero yo puedo calcular el volumen final que tiene esto debido a la compresión isotérmica, a partir del dato de la presión final de la cámara 1. Conocido el volumen final de esta cámara, puedo calcular el volumen final de esta. ¿Por qué? Bueno, porque esto sería V1B en realidad. ¿Cuál sería el volumen final de la cámara A? Bueno, el volumen final de la cámara A, V1A, va a ser 2V0 menos V1B. ¿Verdad? V0 era el volumen de esta, el volumen de esta. Si este me queda con un volumen V1B, quiere decir que esta ocupa todo lo que hay menos lo que ocupa la otra. O sea que yo puedo inferir el volumen de la primera cámara. Si conozco el volumen de la primera cámara y la presión de la primera cámara, entonces como la presión de la primera cámara, P1A, tiene que ser igual a la presión P1, que es igual a 27/8 de P0, con estos dos valores yo puedo calcular la temperatura que alcanzó, el gas que en la cámara 1 fue calentado por la resistencia, porque V1A por P1A es el número de moles N por R por T1A. O sea, yo puedo calcular el estado termodinámico final del gas en el estado A. Con lo cual ya sé mucho. Ya sé que aquí entró calor, el gas hizo trabajo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, la temperatura final del gas en el compartimento B, la primera pregunta. Bueno, como conozco, en realidad me olvidé, disculpen, porque a partir de este dato, de la presión final de B y el volumen final de B, podemos hacer exactamente lo mismo que hice allí. La presión 1 en B, que es P1, digamos, por el volumen 1 en B es igual a NR por la temperatura T1 en B. Y puedo calcular la temperatura 1B, la temperatura a la que alcanza este gas, T1B y D1B. O sea, al cabo del ingreso de calor puedo calcular cuáles son las variables termodinámicas en A y en B. Y de hecho ya lo tengo casi todo listo, porque ahora conozco las variables termodinámicas finales. Entonces ahora puedo empezar a ver cómo son las evoluciones.
¿Qué trabajo se hizo? Esto, la temperatura final en B, ya está, es lo que yo llamé T1B. ¿Qué trabajo se hizo sobre B? ¿Cómo hago para calcular eso? ¿Cómo se trabajó sobre B? ¿Cómo? Ay, no oigo bien. Sí, sí, pero quiero saber cuánto trabajo se le hizo. Evidentemente entró trabajo, lo hizo este gas dilatándose, se comprimió, no cabe duda. Y fue una compresión adiabática. No, no, la fórmula nada. Las fórmulas son malas amigas de uno. Lo que son buenos son los conceptos, no las fórmulas. Conceptualicemos, ¿qué le pasó? Entró trabajo, no entró calor, se calentó. Entonces, si se calentó sin que entrara calor, fue porque entró trabajo. ¿Qué dice el primer principio de la termodinámica? Dice que la energía térmica que ingresa en un sistema sirve para aumentar la energía interna y para que el sistema realice trabajo. Si esto es cero y sobre el sistema entró trabajo, esto negativo, quiere decir que esto tiene que ser positivo. Lógico, lo comprimieron y se calentó, aumentó la temperatura. ¿Hasta qué valor? Hasta este, lo conozco. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo que ingresó el aumento de energía interna? Entonces, W más el aumento de energía interna de la parte B tiene que ser cero. Muy bien, entonces el aumento de energía interna en la parte B vale el número de moles por la capacidad molar a volumen constante por la temperatura B1 menos la temperatura T0. Esta la acabo de calcular, porque hice la compresión adiabática, calculé el volumen final, con el volumen final y la presión final calculé la temperatura final. Perfecto. Este es el aumento de energía interna de B. Bueno, esto es igual a menos el trabajo que entró. El trabajo que entró es negativo, multiplicado por este menos me da ese más, que es el aumento de energía interna. Muy bien, entonces contesto el trabajo que se hizo sobre B. La temperatura final de A, bueno, yo me entusiasmé con el problema y ya la había calculado, porque como calculé el volumen final de A partir del que había menos el final de B, con el volumen y con la presión final, que es la misma en ambas partes, calculé la temperatura final en A. Ajá. Ahora, ¿cuánto calor entró en A? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto calor ingresó en A? ¿Qué hace A? Bueno, A le ingresa calor, se calienta y realiza trabajo. Entonces, el calor que ingresa en A va a ser NCD por la temperatura final de A menos T0 .
del calor que ingresa una parte aumenta la energía interna del sector A, puesto que se calienta con una temperatura final que ya la calculé, más que ese gas A hace trabajo sobre B. ¿Cuánto? S. Pero acá es positivo, porque es trabajo realizado por el gas A. Entonces, ¿cuánto es el trabajo realizado por el gas A? Bueno, ese trabajo realizado por el gas A va a aumentar la energía interna de B. Bueno, eso es lo que hace parte del calor que ingresa en A. Entonces es NCB por TB1 menos T0. Y en términos energéticos se entiende muy bien. El calor que entra en A se usa en aumentar la energía interna de A más trabajar sobre B. Sí, pero el trabajo que se hace sobre B solo se usa en aumentar la energía interna de B, o sea, en calentarlo. No, tanto como en calentarlo, bueno, se calienta y se comprime. Aquí está el balance. Bueno, ¿y qué falta? El cambio de entropía. El cambio de entropía de A. El cambio de entropía de A lo puedo calcular a partir de acá. Delta S de A va a ser la integral de delta Q entre T. Que será igual a la integral de n CB de T sobre T desde T sub 0 hasta T1A más NCB diferencial T sobre T desde T sub 0 hasta T1B. O sea, ese calor que ingresa va a dar lugar al incremento de energía en A y en B a través de un calor que entra en A, aumentando la energía interna de A, realizando trabajo, pero el trabajo que realiza A es el aumento de energía interna de B. Entonces, por eso me aparecen estas dos integrales, porque este delta Q es el du de A más el W de A, y este W de A es dW de A. Es el du de B. Entonces sale con esta doble integral, que es sencilla de hacer, son dos logaritmos, desde T0 a T1B y desde T0 a T1A el aumento de entropía del gas A. Antes de terminar, les quiero recordar que a lo largo de que el miércoles vamos a tener examen y quiero que todos tengamos un reconocimiento con el amigo Jorge. Jorge se merece el aplauso. Estuvo todo el curso. A la hora que comenzaba
se iba cuando terminaba, no hizo ruido, no interrumpió, hizo bien su trabajo, así que la verdad que le estamos francamente reconocidos los estudiantes y sobre todo, Jorge, los futuros estudiantes. Es muy agradable que en la universidad se puedan aunar esfuerzos de gente que proviene de distintas formaciones, con distintas experiencias y con distintos objetivos. Muchísimas gracias, Jorge.